Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Sócrates, Platón y Aristóteles no estaban totalmente de acuerdo en la definición de felicidad. Todos tenemos algo que decir sobre nuestra felicidad, ¿verdad? Si no te sientes feliz, sal y cámbialo. ¿Tienes un mal día? Come un poco de chocolate. Pero la gente no siempre pensaba así. Echemos un vistazo rápido a Atenas. No fue hasta que la ciudad se democratizó en el siglo V a.C. que la gente comenzó a soñar con una vida feliz en la que pudiera influir. Antes de la caída del Imperio Persa, la gente pensaba que la felicidad simplemente estaba fuera de su alcance. Debido a todas las variables que causaron la miseria absoluta en ese momento, pobreza, tecnología médica inferior, represión política, etc., parecía mejor dejar la felicidad en manos de los dioses. Sin embargo, después de la derrota del imperio, Atenas comenzó a florecer. A medida que la democracia progresaba, las personas comenzaron a experimentar una nueva libertad, y esto inspiró a algunos a creer que podrían tener alguna influencia sobre su felicidad. Esto es lo que creían Sócrates y su alumno Platón, que, al usar su capacidad de razonar, las personas podrían tener más control sobre sus propias vidas y, por lo tanto, sobre su felicidad. Sócrates y Platón argumentaron que no dependía solo del destino, la suerte o los dioses. Todo dependía de las propias personas. Para ellos, la felicidad era el objetivo final, algo mucho más grande que la mera satisfacción terrenal. El anhelo de esa felicidad trascendente era una tendencia humana natural. Aristóteles, por otro lado, veía las cosas de manera un poco diferente. Al igual que Sócrates y Platón, creía que los humanos formaban parte de un orden superior. Pero, a diferencia de ellos, Aristóteles sostenía que debemos mirar al mundo, solo allí podríamos descubrir nuestro papel como seres humanos, y el verdadero papel de la felicidad humana. Esto está bellamente representado en el famoso fresco La Escuela de Atenas, de Rafael. Aquí vemos a Platón apuntando hacia el cielo mientras Aristóteles extiende su mano derecha, con la palma orientada hacia la tierra. Cuando Europa entró en el Renacimiento, la felicidad pasó a ser alcanzable para las personas. La Edad Media europea, a veces se denomina Edad Media, porque se sitúa entre la luz del Imperio Romano y el Renacimiento europeo. Pero también estaba oscuro porque todos estaban malhumorados y miserables. Durante la Edad Media europea, muchas personas tenían una visión muy negativa tanto de la vida como de la idea de la felicidad. Llenos de desesperación, se sentían atrapados en sus propios cuerpos, lo que con frecuencia les causaba dolor. En resumen, fue una época oscura. También durante este tiempo, la peste negra arrasó con casi un tercio de la población de Europa. Un manuscrito del siglo XIII del cardenal y diácono italiano Lotario dei Segni, que más tarde se convirtió en el Papa Inocencio III, resume muy bien la atmósfera de la época. Felices son los que mueren antes de nacer, experimentan la muerte antes de conocer la vida. Más tarde, en los siglos XIV y XV, a medida que el Renacimiento europeo cobraba impulso, la gente se relajó un poco, y la felicidad se convirtió en algo alcanzable. La transición fue lenta, pero en el siglo XV, la gente comenzó a filosofar sobre la vida y la felicidad. Por ejemplo, algunos consideran que la obra de 1486 del filósofo italiano Giovanni Pico della Mirandola sobre la dignidad del hombre es una piedra angular del Renacimiento. Escribe que la dignidad del hombre está dentro de Dios, que el hombre puede posicionarse en el universo donde quiera, y determinar su propio nivel de grandeza o depravación. Argumentó que, a medida que ascendemos hacia Dios, seremos más felices. De hecho, la religión es lo que lleva a la felicidad perfecta. Aunque esta felicidad perfecta no se puede encontrar en la tierra, podemos obtener la felicidad natural a través de la filosofía, y de ser lo mejor que podemos ser. A finales del siglo XVIII, la felicidad se consideraba comúnmente como un derecho humano. La gente siguió abrazando la felicidad a lo largo de la Ilustración.
Y en un momento dado la gente estaba segura de que la única manera de concebir la felicidad era entender la inocencia y el pecado. Como se creía que los pecadores pasarían la eternidad ardiendo en el infierno, la gente pensaba que la inocencia era la respuesta a una vida feliz. Entonces, ¿a qué recurrieron para alcanzar la felicidad? El jardín del Edén. La búsqueda del Edén dio lugar a una obra del erudito bíblico, el obispo Pierre Daniel Wet. En 1691, escribió un tratado sobre la posición del paraíso terrenal, en el que afirmaba que los restos del Edén se encontraban en Babilonia, el actual Irak. Sin embargo, a medida que la Edad Media retrocedía más en el pasado, la noción de inocencia y pecado dejó de definir el debate sobre la felicidad. A principios del siglo XVIII, la época de la Ilustración, la orientación de las personas cambió y el Edén pasó a ser menos interesante que la Tierra. Esto es lo que propusieron Voltaire y el filósofo Claude Adrien Helvétius, que en 1795 compuso un poema llamado Felicidad. Para ellos, la Tierra era el paraíso, el cielo encarnado. Pronto, muchos se subieron al tren y empezaron a considerar la Tierra como un lugar de delicias paradisíacas. Esto se manifestó, por ejemplo, mediante la creación de jardines de recreo. Podrían compararse con los parques de atracciones modernos, y contaban con música, juegos y refrescos, lugares de diversión y alegría en la Tierra. Y así, con el tiempo, la felicidad se convirtió en un derecho humano. Ahora no solo era alcanzable, sino que era una condición natural. Es decir, una vida feliz era vista como parte de nuestro propósito, una meta que la naturaleza pretendía que alcanzáramos. A mediados del siglo XVIII, la mayoría de la gente veía la felicidad como un derecho natural, y de ahí proviene nuestra noción moderna de que todos tienen derecho a la felicidad. Sin embargo, a pesar de la era de la felicidad, términos sombríos como melancolía también aparecieron en la literatura, y se hicieron populares a finales del siglo XVIII, como veremos a continuación. La tristeza está bien, después de todo, también es un medio para alcanzar la felicidad. A pesar de la creencia de que la felicidad era natural, las nociones de tristeza y melancolía comenzaron a surgir a finales del siglo XVIII. A las personas nacidas durante la Ilustración se les enseñó que debían ser felices, pero a medida que el siglo XVIII llegaba a su fin, la gente también hablaba de una tristeza nueva y extraña. Esto se puede ver, por ejemplo, en la publicación de Goethe de 1774 Las penas del joven Werther. El libro se hizo popular entre los jóvenes que estaban descontentos con su suerte en la vida, y la obra de Goethe ganó adeptos. La gente incluso se vestía como Werther, con levita y chalecos azules. Más tarde, en el siglo XIX, el poeta Jean-Paul introdujo la noción de Weltschmerz, o sufrimiento mundial, para expresar la inexplicable tristeza y el dolor que sentían las personas en esa época. Este término fue popularizado más tarde por otro poeta romántico, Heinrich Heine. Pero todo este pesimismo, y los nuevos términos para definirlo, realmente marcaron el comienzo de nuevas concepciones de la felicidad. La tristeza se convirtió en un punto de partida, una emoción que dio un nuevo impulso a la búsqueda de la felicidad. En la segunda mitad del siglo XIX, la gente había empezado a considerar que el dolor y el sufrimiento tenían un propósito, ambos podían conducir a la alegría. Esto también encajaba muy bien con la tradición cristiana de luchar por una vida de pecado y sufrimiento con la esperanza de ascender al cielo y recibir una recompensa de gozo y felicidad eternos. Alrededor de esta época, el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge abordó la alegría en su poesía, describiéndola como algo con lo que nos fusionamos. Esta fusión es a la vez deliciosa y resplandeciente, un medio de experimentar algo más grande que nosotros mismos. En los jóvenes Estados Unidos de América, las personas eran responsables de su propia felicidad. El sueño americano, la libertad de trabajar duro y crear una vida maravillosa para uno mismo, llevó a innumerables personas a partir en busca de cualquier recompensa que la tierra de las oportunidades les reservara. Pero en realidad, el sueño americano no garantiza la felicidad para todos. De hecho, tras la Declaración de Independencia de 1776,
cientos de personas descontentas presentaron demandas contra el gobierno estadounidense o contra otros ciudadanos. Redactada por Thomas Jefferson, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos afirma que es una verdad evidente que todas las personas tienen ciertos derechos inalienables, incluido el derecho a la búsqueda de la felicidad. Además de generar diferentes interpretaciones de lo que significaba exactamente la búsqueda de la felicidad, también llevó a las personas a intentar reclamar legalmente lo que pensaban que era suyo, la vida feliz. Esto dio lugar a que cientos de personas descontentas demandaran al gobierno porque pensaban que su felicidad estaba protegida por la ley. Más tarde, sin embargo, la creencia predominante fue que cada uno estaba solo, el camino hacia la felicidad. En respuesta a las demandas, Benjamin Franklin argumentó que la felicidad era un derecho, pero que no se le daba simplemente a todo el mundo. En cambio, dio instrucciones a la gente para que lo descubrieran ustedes mismos. Franklin creía que todos eran responsables de alcanzar su propia felicidad, fuera lo que fuera que eso significara para ellos, ya fuera la riqueza, los estrechos vínculos familiares o cualquier otra cosa que pudieran perseguir. Franklin usó el vino para ilustrar su punto de vista, diciendo que Dios nos había dado la oportunidad de cultivar la felicidad por nuestra cuenta, por ejemplo, cultivando vino. Franklin no fue el único que adoptó esa idea. En un abrir y cerrar de ojos, veremos quién más compartió su opinión y conoceremos a una facción destacada que no lo hizo. Los comunistas creían que la felicidad provendría de reavivar el sentido de comunidad. Desafortunadamente para Benjamin Franklin, no todos creían que la búsqueda de la felicidad debía ser un esfuerzo individual. Aunque el economista Adam Smith, entre otros, compartía el sentimiento liberal de Franklin, entre otros, la gente comenzó a cuestionar el concepto dominante de individualidad, una piedra angular de las sociedades capitalistas. Por ejemplo, Friedrich Engels, un admirador de Karl Marx, razonó que los humanos habían perdido su alma y su espíritu, su conciencia humana, debido a la individualidad bruta. Argumentó que la felicidad llegaría a quienes pudieran ayudar a la humanidad a recuperar esta conciencia perdida. Para los comunistas, la felicidad provenía de mirar al pasado, el único lugar donde podíamos volver a nuestras raíces y recuperar nuestra conciencia humana. Según la Gran Enciclopedia Soviética, a lo largo de la historia, la felicidad fue vista como un derecho humano innato. Sin embargo, en las sociedades basadas en la clase, el deseo de felicidad de la clase dominante siempre supera sin piedad la lucha de las clases oprimidas por la felicidad. Los comunistas sostenían que el enfoque predominante de la felicidad, la búsqueda egoísta de los intereses individuales, incapacitaba la conciencia humana. Hizo que los humanos fueran indiferentes a los demás y no se interesaran por la moralidad. Por lo tanto, si los humanos querían recuperar la felicidad perdida, la sociedad tenía que volver a una comunidad, preferiblemente una comunidad sin clases. Independientemente del punto de vista al que se adhiera, hay innumerables perspectivas fascinantes que se pueden encontrar en la larga y sugerente historia de la felicidad.